nosotros venimos en una serie muy corta que es la de Adviento, justamente en diciembre, para prepararnos para Navidad y entender mejor qué es la Navidad, ¿cierto? No quedarnos en celebraciones superficiales que son bellas, muy hermosas, pero que queremos profundizar y entender más por qué celebramos la Navidad. Pero también queremos unirnos hoy a lo que ha sido estas novenas navideñas y queremos ir por otro lugar de la Navidad. Iniciamos el lunes con Nazaret y hoy regresamos a Nazaret. Así que por favor abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 2 y vamos a estar desde el verso 13 en adelante hasta finalizar este texto precioso de la palabra del Señor. Entonces, si tienes ahí tu Biblia, ábrela, ubícate ahí, si no, pues estará el texto en las pantallas. Así que bueno, leemos la palabra del Señor. Mateo capítulo 2, verso 13 en adelante, dice así. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se apareció a José en sueños, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes quiere buscar y matar al niño. Y levantándose José tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y levantándose José, tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta palabra que tú nos das. De manera especial queremos rogarte que abras nuestro entendimiento hoy, Señor. Cuando meditaremos por un momento, Señor, sobre estos hechos históricos que han transformado nuestra vida, que son tan significativos para nosotros. Pero especialmente déjanos verte a ti, Señor, el Dios que guía, el Dios que orienta, el Dios que encamina a los suyos. Permítenos que este pasaje, Señor, cobre vida para cada uno de nosotros y que tú vengas para hacer transformación en nuestros corazones. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, este pasaje del capítulo 2 que nos cuenta un poquito la historia de Jesús, Mateo nos narra sobre los acontecimientos de Jesús. No tenemos mucha información de Jesús, digamos, en su tiempo de adolescencia o de juventud, más en lo que fue su nacimiento, infancia muy, muy temprana. Pero Mateo junto con Lucas son los que más información nos dan. Y de manera especial tenemos este texto que ocurrió, digamos, seguido de este mandato, como dice aquí la palabra de Herodes, de matar a todos los niños. Y es que, imagínense que Herodes, siendo el rey, recibe un día la visita de unos sabios. Y ellos llegan a la presencia de Herodes para decirle: venimos a buscar y a adorar al rey, pero no es usted, es otro que ha nacido. Entonces imagínense lo que produjo eso en Herodes. Pero Herodes astutamente le dice a los sabios, ¿no? Vayan y búsquenlo. Y por favor, permítame sumarme a la celebración. Así que cuando lo encuentren, por favor avísenme, porque yo también quiero ir a adorar a ese rey.
Pero bueno, como dice el texto bíblico, Dios guió a los sabios para no regresar a donde Herodes, y esto produjo la ira de Herodes, que luego llevó a matar lamentablemente a tantos niños en aquel momento. Pero mira, la historia bíblica nos ha enseñado esto, que Dios siempre guía a su pueblo. Pero tenemos que decir que tal verdad no significa que nosotros estemos exentos de tener que atravesar peligros o adversidades. Y vamos a verlo especialmente hoy cuando nos encontramos con esta historia en la que Jesús, siendo el Hijo de Dios, debe huir para no ser alcanzado por la conspiración que Herodes tenía en su contra. Así que dos afirmaciones voy a desarrollar en este sermón, básicamente, y espero que tú puedas seguirme. Lo primero es esta afirmación. Dios guía la historia completa, pero también Dios guía nuestra historia. Ahora quiero invitarlos a que hagamos una observación de este pasaje. Así que si tienes tu Biblia ahí, por favor, sígueme, o si no en las pantallas. Pero mira, por favor, lo que ocurre. Y voy a retrocederme un poco al capítulo 1 para que ustedes puedan notar lo siguiente de cómo Dios habla, cómo Dios se comunica para guiar a los suyos. En el verso 20 del capítulo 1 dice que mientras pasaba esto, dice que José estaba pensando abandonar a María porque María resultó embarazada y él no sabía de cómo ni de quién. Así que por el amor que le tenía a María, prefirió dejarla en secreto. Así que mientras él pensaba esto, se nos narra acá, pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Entonces, noten ustedes aquí cómo Dios está guiando a José. Pero luego, como hemos mencionado ya en el verso 12 del capítulo 2, también Dios guió a los sabios y dice que ellos fueron advertidos por Dios en sueños para que no volvieran a Herodes. Luego, en el verso 13, dice que después de haberse marchado ellos, los sabios, un ángel del Señor se apareció a José en sueños y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga. Y luego, en el verso 19, otra vez podemos apreciar exactamente lo mismo. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto diciéndole: levántate, casi que es el texto calcado, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, de la tierra de Israel, porque los que atentaban contra la vida del niño han muerto. Y luego en el verso 22 dice que cuando oyó que Arquelao reinaba, José tuvo temor y, advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Entonces, esa primera observación para apreciar el hecho de cómo Dios guía, cómo Dios orienta, cómo Dios habla. Este es el Dios que se comunica con los suyos. Este es el Dios que conoce la historia, que la maneja. Pero permítame, por favor, darles otra observación y que podamos hacerla juntos. Y es que, interesantemente, cuando Dios habla y Él indica hacer algo a José, en este caso particular, a los sabios que estamos leyendo, se da el cumplimiento de su palabra. Y eso es muy importante. Así que miren conmigo, por favor, capítulo 1, verso 22. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora mira conmigo, por favor, el verso 15 del capítulo 2. Dice: estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta. Y esto fue lo que él habló: de Egipto llamé a mi hijo. Y luego el verso 23, el último: cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera otra vez lo que fue dicho por medio de los profetas: él será llamado Nazareno. Ahora, estas dos observaciones, que Dios guía, que Dios orienta, que Dios habla, junto con el hecho de que cuando Dios habla, Dios está llevando a cabo sus planes y sus propósitos, nos permite, como de alguna forma, aterrizar en el siguiente pensamiento. Y es que este texto nos quiere indicar que el Dios al que tú y yo adoramos es el Dios que rige completamente todos los designios de la humanidad, con su poder y con su autoridad. Es decir, que Dios lleva a cabo todas las cosas como Él quiere, como Él lo ha planeado, como Él así en su
soberanía, entendimiento, lo ha designado. Es decir, nada puede frustrar los planes de Dios, nada puede hacer que lo que Dios ha iniciado se quede a medias. Nada puede hacer que Dios sea un Dios sentado en un trono esperando a ver si se da lo que Él quiere que se dé. Este no es el Dios que se nos muestra en la Escritura. El Dios que se nos muestra en la Escritura es el Dios que lleva a cabo todo lo que Él se ha propuesto. Esta historia de Jesús, yo creo que nos conecta muy bien y nos hace recordar a Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés? Cuando nació Moisés, Faraón en aquel entonces, digamos que embargado por el miedo, porque Israel se estaba multiplicando, Israel era el pueblo que ellos tenían como esclavos, él pensó, este pueblo se está multiplicando, ellos van a ser una nación muy grande, al punto que un día vamos a tener que dejarlos ir o nos van a hacer guerra. Y la orden que Faraón le da a las parteras en aquel entonces es: todos los varones que nazcan de aquí en adelante, ustedes los van a dejar morir o los van a matar. Y en ese contexto nace Moisés. Y recuerden ustedes que la mamá de Moisés, por fe, puso a Moisés en una canastica y lo envió por el río, ¿verdad? Los planes de Dios no podían frustrarse, ¿verdad? Ni siquiera por la orden de Faraón, delante de quien todo el mundo temblaba. Pero nada podía oponerse a lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Pero uno puede mirar la historia, digamos, bíblica a grosso modo y seguir dándonos cuenta de exactamente la misma idea. Y permítanme hacerlo un poquito en favor de ustedes. Pero, por ejemplo, cuando Dios saca a Israel de Egipto, un pueblo perverso, ¿no? En el desierto, quejándose de Dios, murmurando en contra de Dios. Pero ni aún el pecado de Israel frustró los planes de Dios. Dios finalmente llevó a la nación hasta esa tierra que fluía leche y miel, esa tierra que Dios les había prometido. Dios cumplió su palabra, ¿verdad? Dios llevó a cabo lo que Él se propuso. Pero también ni siquiera cuando los profetas, como en el caso de Jonás, que cuando Dios le dice a Jonás, ve a la tierra de Nínive y predícales para que se arrepientan. Entonces Jonás dice, no, eso no es justo. Es que Nínive es una nación terrible, pecadora. ¿Y cómo es posible, Señor, que tú vas a perdonar a esta nación tan terrible? Yo no puedo creer eso. Y entonces Jonás lo que decide hacer es tomar un transporte para huir de la presencia de Dios. Y todos sabemos lo que pasa en esa historia, ¿verdad? Que Dios prepara un pez, gran pez, para regresar a Jonás y ponerlo otra vez en línea, alineado a sus planes y a sus propósitos. Este es el Dios que no se frustra por el hombre, que el hombre no puede interponerse a los planes de Dios. Ni siquiera la incredulidad. Cuando los judíos clavaron a Jesús en la cruz y las huestes del mal y Satanás pensaban que habían triunfado, bellamente Pedro cuando les habla en su primer sermón, él les está diciendo a ellos lo siguiente, en Hechos capítulo 2, verso 23, este fue entregado, está hablando de Jesús, por el plan, y mira estas palabras, él fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Y dice, y ustedes lo clavaron en una cruz, por supuesto, ustedes lo clavaron, pero esto era el plan de Dios. Ustedes no estaban frustrando los planes de Dios. Este es el Dios de la historia. Este es el Dios que gobierna todas las cosas. Ni siquiera la historia reciente o posterior puede dar evidencia, o no, más bien nos da evidencia de justamente este mismo hecho. Ni la persecución, ni absolutamente nada puede, digamos, de alguna manera frustrar lo que Dios se ha propuesto. Esta soberanía, hermanos, esta doctrina de la soberanía de Dios, para mí, ha sido una de las enseñanzas que yo agradezco tanto al Señor en mi vida personal. Porque entender que este es el Dios que no depende del gobierno de turno, que no depende de la economía, que no depende del avance de la ciencia. Este es el Dios autosuficiente. Este es el Dios que sostiene todas las cosas. Este es el Dios que lleva a cabo sus planes desde el principio hasta el fin, ¿verdad? Nuestro Dios no es un observador apenas de la historia, no es el Dios que está amarrado o que depende de otras cosas, no.
Este es el Dios. Y el libro de Apocalipsis, bellamente, es un libro que es como sello en la escritura y en la revelación de Dios, para decirnos, Dios lleva la historia hasta el final. Él es el vencedor. Él es nuestro Dios. Pero déjenme decir lo siguiente y bajar un poquito eso. Y creo que en esta historia nos ayuda mucho a pensar que si bien es cierto, Dios es el Dios de la historia, de la humanidad, también tenemos que decir que Dios es el Dios de nuestra historia. Es decir, Dios no solamente está sentado, ocupado, rigiendo el universo, sino que Dios también es el Dios que conduce de manera cercana a los suyos. En esta historia es una familia en medio de un momento de crisis que Dios está orientando, que Dios está guiando. Es decir, que este es el Dios que está con nosotros, que Él está interesado en nosotros, que Él conoce nuestra vida. Y por eso uno aprecia aquí bellamente cómo Dios, como paso a paso, le iba dando a José. Cada cosa que José tenía que hacer era como que Dios se la iba revelando, se la iba mostrando, de tal manera que José fuera en ese camino o en esa dirección que Dios quería. Eso me trajo a memoria este texto en Romanos 8:24, que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y podíamos colocarlo de forma contraria y decir, todos los que son hijos de Dios, entonces, son guiados por Dios. No hay posibilidad de lo contrario. Pablo está diciendo en Romanos, todo el que es hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. No hay posibilidad de otra cosa, ¿cierto? Y esta es la seguridad que tenemos en nosotros. Quizá para nosotros una de las inclinaciones permanentes es a pensar que Dios no está involucrado en nuestra vida, que Dios no está presente. Y por supuesto, muchas de las situaciones que vivimos y que atravesamos nos hacen pensar así, que Dios está más ocupado en otras cosas o quizá en otros más importantes, pero no en nosotros. Y quizá esa es también la razón por la cual tantas veces nosotros actuamos tan libremente, es decir, actuamos a nuestra manera, a nuestro gusto. Queremos ordenarnos nosotros mismos la vida, queremos decirnos qué es lo mejor. Es como que tú y yo tenemos la definición de qué es la vida y a dónde queremos llegar. Y casi que muchas veces queremos que Dios o bendiga nuestros planes solamente, ¿cierto? Como que Dios bendice esto que yo me he propuesto y haz lo que yo quiero y cumple lo que yo deseo. O simplemente pensamos, este es el Dios que está en otro lado y el que yo llevo mi vida como mejor puedo. Y que en tiempos de dificultad o de aflicción, yo debo mirar cómo me las arreglo porque este Dios está ocupado. O podríamos caer en lo contrario, pensar, este Dios está interesado en mí, pero una poca comprensión que es el Dios soberano nos hace pensar que Dios no puede hacer nada. Que es el Dios que está ahí, pero que carece de poder y de autoridad. Y justamente este texto quiere enseñarnos esta verdad. Dios guía, Dios conduce la historia macro, pero Dios también conduce tu historia, tu vida, desde que naces hasta el último día que estemos acá. Dios conduce y guía nuestra vida. No hay nada que suceda en nuestras vidas, absolutamente nada que se escape al control de Dios. Aún en los momentos en que tú crees que tú has perdido el control, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo Señor. Así que este es el Dios que guía. Pero en segundo lugar, quisiera guiarlos por esta o llevarlos por esta segunda afirmación, y es que Dios nos dirige a obedecer y someternos a su voluntad. Así que otra vez vamos a la Biblia para hacer algunas observaciones y apreciar cómo, digamos, por un lado vemos el actuar de Dios como un Dios que guía, pero por otro lado también tenemos que pensar y apreciar a José. José, que está recibiendo la instrucción de Dios como cabeza de hogar, como el hombre, está recibiendo las indicaciones de parte de Dios. Así que miren lo que José hace una vez que Dios le habla. En el verso 14, dice que, y levantándose José, tomó de noche el niño de su madre y se trasladó a Egipto.
Ahora mira el verso 21. Y levantándose José, otra vez, tomó al niño y a su madre y vino de regreso a la tierra de Israel. ¿Qué hizo José? Obedeció. Obedeció, es decir, Dios le habló y él hizo. Ahora, yo sé, no hay muchos detalles en la escritura, ¿verdad? Nos cuentan, digamos, Mateo y los evangelistas nos cuentan algunos elementos generales. Pero nosotros necesitamos hacer el esfuerzo en nuestro entendimiento bíblico de pensar un poco más allá. Y a veces no le resulta que leemos estas historias muy románticamente, como si fueran historias para niños, y especialmente porque son en Navidad y las leemos más en Navidad y porque qué lindo los niños que aprendan sobre esto. Pero miren, nosotros necesitamos adentrarnos un poquito y pensar, ¿cómo sería para José y María recibir esta indicación de parte de Dios, primero de huir a Egipto, ¿cierto? No sé si alguna vez usted ha tenido que huir por alguna razón, por peligro, espero que no. Pero en nuestro país tenemos historias lamentables y yo creo que todos las hemos escuchado. Historias de desplazamiento donde familias enteras han tenido que en cualquier momento de su vida simplemente abandonar todo lo que tienen y salir, huir, correr. Muchas veces sin saber hacia dónde se dirigen, muchas veces sin saber qué les va a deparar, pero simplemente correr para proteger su vida. Y tenemos que pensar un poco que esta es la experiencia de José y de María. Es que lo que les está diciendo el ángel en sueños es, van a matar al niño, hay que huir ya, párate ya. Por eso José se levanta para irse. No tuvo que haber sido nada fácil para José tomar esta decisión, un poco ya veremos extraña, pero tenemos que afirmar lo siguiente y pensar en esto. Vean que José no cuestionó la voz de Dios. José no preguntó. José no pidió argumentos de parte de Dios para esta orden. Es más, José no le sugirió a Dios otros planes. Que José pudo haber dicho, Señor, pero mira, es que ya está muy tarde. Esperemos que sean por lo menos las 6 de la mañana y yo te prometo que me voy. Oh José, oh Señor, ¿por qué no permites más bien que yo me vaya a una ciudad más cercana? Y no a Egipto, es que Egipto es un país, otro país. Déjanos estar más cerquita. El texto bíblico nos dice que José simplemente escuchó la voz de Dios y actuó, obedeció. Que lo mismo implicó que José se sometió al plan de Dios, se sometió a lo que Dios estaba haciendo. Pero permítanme ir un poco más allá en el texto y pensar en lo siguiente. Yo me puse a pensar pues en José, realmente, y tratar de entender un poquito a José como personaje bíblico. Ahora imagínense ustedes que Dios se le ha aparecido en sueños a José y le ha dicho, este hijo que vas a tener, no tengas temor porque ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y este niño que va a nacer será el Salvador de su pueblo, Salvador de los pecados. Él va a traer perdón de los pecados. En otras palabras, José sabía y entendía que ese niño, ¿quién era? El Mesías, tan esperado, tan anhelado por Israel. Era Dios mismo, Dios mismo. Pero apenas un par de días después, otra vez Dios le habla y le dice, huye, porque ese niño lo van a matar. Yo pensaba en José y yo decía, a ver, Señor, por un momentico, a ver. Señor, tú me estás diciendo que este niño es el Mesías, es decir, el Salvador del mundo. Y ahora me estás diciendo que debo correr porque lo van a matar. Es decir, José podría pensar, y seguramente con María pensar, a ver, Señor, ¿por qué no es otra cosa? A ver, ¿por qué no le quitas la vida a ese tal Herodes? ¿O por qué no simplemente le quitas el deseo perverso que tiene? O Señor, ¿por qué no nos haces invisibles? Porque es que irnos a esta hora, Señor, por favor, haznos invisibles. Tú puedes hacer eso. Es más, José ya había visto ángeles, entonces ¿qué más podría esperar? Pues, ¿ustedes han visto ángeles? No. Bueno, yo tampoco. Pero uno después de esa experiencia, cualquier cosa esperaría. Es que es la voz de Dios. Es la voz de Dios.
Y él podría pensar, ¿por qué, Señor, no haces algo diferente? ¿Cómo es que nos pones a nosotros en esta situación? Y yo sé que muchas veces nosotros podemos también hacer la misma pregunta. ¿Por qué, Señor? Es que no, es que no cuadra la cosa, ¿no? Como que no la entendemos. ¿Cómo es que haces esto, pero a la vez nos pides esto? ¿Cómo es que este es el Mesías, pero lo van a matar? Ahora, José y María habían sufrido la humillación. Recuerden que ellos no encontraron lugar y tuvieron que tener a Jesús en el peor de los lugares, en un pesebre, ¿cierto? Rodeado de animales, de malos olores. Y ahora deben someterse a la humillación de tener que huir, alejarse. Pues bien, ante todas esas objeciones que uno podría pensar, yo no sé si José las tuvo, posiblemente sí, posiblemente no, pero que uno piensa, yo quizás sí las tendría. Y las tenemos en nuestra vida. Pero tenemos que decir esto. Nosotros como hombres finitos, limitados que somos, no tenemos derecho de cuestionar los caminos de la soberana providencia de Dios. Como dijo Pablo en Romanos, ¿quiénes somos nosotros acaso para decirle a Dios qué estás haciendo? Él es Dios, Él es el soberano, Él hace como Él quiere. Hay dos palabras importantes en la doctrina. Uno es la soberanía. Cuando hablamos de soberanía de Dios, estamos hablando que Dios tiene potestad y autoridad de hacer todo lo que Él quiera, ¿cierto? Y que Dios gobierna todas las cosas. Esta es la soberanía de Dios. Pero hay otra palabra en teología que es la providencia. Y la providencia tiene que ver con cómo Dios lleva a cabo su soberanía. Es decir, cómo Dios pone en marcha su soberanía. Y lo que se dice es que nosotros no luchamos con la soberanía de Dios. Es decir, si preguntamos en este momento, ¿tú crees que Dios es el Señor de todo lo creado? ¿Qué respondemos? Sí, amén, ¿cierto? Pero nuestra lucha, ¿con qué es? Con la providencia de Dios. Con el cómo Dios lleva a cabo su soberanía. Porque ahí es donde nos resistimos. Porque decimos que Dios gobierna todas las cosas, hace que el sol salga por la mañana, hace que la luna esté ahí, ese es el Dios que adoramos. Pero cuando Dios ejerce su soberanía sobre nuestra vida, en lo que no nos gusta o como no nos gusta, entonces ahí ya no queremos. Ahí nos resistimos, porque luchamos con el cómo tú, Señor, llevas a cabo esta soberanía tuya. Y nosotros tenemos que grabarnos lo siguiente, hermanos, y yo quisiera que nos grabemos esto en nuestra mente y corazón. Ser guiados por Dios. Y noten lo siguiente, José estaba siendo guiado por Dios. Y José estaba obedeciendo a Dios de una manera que todos quisiéramos obedecer. Aún con todo y eso, Dios no nos promete en ninguna parte de su palabra que nosotros no vamos a atravesar situaciones difíciles o de dolor o de adversidad. Es decir, Dios puede librarnos, claro que sí, Él es Dios, Él puede hacerlo, pero muchas veces Dios no lo va a hacer. Ustedes recuerdan a Pablo rogándole al Señor, Señor, quita por favor este aguijón, no sabemos qué aguijón era, seguramente alguna enfermedad, alguna situación, no sabemos exactamente qué traía tanto dolor a la vida de Pablo, pero Pablo dice que 3 veces rogó al Señor y 3 veces ¿qué le dijo Dios? No, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estamos hablando del apóstol Pablo. Ahora, en este texto, ¿quién es el que está sufriendo esta persecución? El Hijo de Dios, Dios mismo. Él mismo está rebajando para humillarse y ser perseguido y tener que ser desplazado hacia Egipto. Pero lo cierto es, y tenemos que también grabarnos esto, sí podemos tener una certeza. Dios está presente con nosotros. Yo creo que ustedes y todos recordamos este salmo emblemático y significativo para nuestras vidas, que es el Salmo 23. Y el Salmo 23 tiene esos elementos tan valiosos. Pero mira, verso 3 y verso 4 del Salmo 23, dice él así: Él restaura mi alma, me guía, mira esta palabrita acá, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y luego viene el verso 4, que no nos gusta mucho.
Aunque pase por el valle de sombra de muerte. ¿Qué dice el salmista? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. En últimas, la dicha más grande, finalmente o al fin del día, lo que importa, lo que es más verdadero, lo que es más valioso, lo que más nos trae satisfacción a la vida, no es que seamos librados de la situación que tanto queremos. En últimas es que podemos afirmar en nuestra vida y experimentar en nuestra vida, Dios está conmigo. Dios me guía, Dios me orienta. Este es mi Padre Celestial. Este es el Dios que me conoce, que sabe mis temores, mis aflicciones, mis dolores, mis crisis, mis confusiones. Pero este es el Dios que está conmigo. Que Él dice, te libraré de algunas por su misericordia y de otras no. Pero confía, yo estoy contigo. Yo estoy haciendo algo en tu vida. Yo estoy perfeccionando algo en tu carácter. Yo quiero mostrarte más mi gracia, más mi fidelidad, más mi bondad. Yo quiero que tú me conozcas más profundamente. Este es el Dios que nos orienta y que nos guía, ¿verdad? Así que ser guiados por el Señor es someternos a su voluntad. Cuando tú y yo cantamos, tú eres mi Señor o tú eres mi Rey, canciones como estas, tenemos que pensar detenidamente qué es lo que estamos queriendo decir con eso. Como decía Ani hace un momento, cantamos con el entendimiento y cantamos pensando en qué significa esto de que Él es nuestro Señor. Y lo que eso significa no es otra cosa más que tú y yo nos sometemos a Dios en todas las cosas. Que Dios nos guía y que tú y yo necesitamos poner nuestra mirada en Él y confiar plenamente en Él para lo que Él quiere hacer con nosotros. Finalmente, el éxito de la vida, queridos, no es que logres tus sueños. El éxito de la vida de un creyente es vivir haciendo la voluntad de Dios. Ese es el éxito. Eso es lo que tendremos cuando el Señor venga por nosotros y nos diga, buen siervo fiel, buen siervo fiel. Ese es el llamado del Señor. Así que este llamado de someternos y obedecer al Señor, ¿verdad? Como un resultado de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Bueno, quisiera concluir con lo siguiente. Este sermón es esto. En la Navidad, nosotros apreciamos que Dios nos guía. Miren, yo creo que si preguntamos, ¿quién quiere conocer la voluntad de Dios para su vida? No levanten la mano. Todos nosotros podríamos decir amén. Queremos conocer la voluntad de Dios. Y yo creo que todo buen creyente tiene esta buena intención. Yo quiero vivir para hacer lo que Dios quiera. Y muchas veces nuestras preguntas son esas. ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? ¿Cómo quieres que reaccione a esto? ¿Cómo quieres que actúe frente a esta situación? Y eso está bien. Pero saben, en muchas de esas preguntas que estaban, ¿con quién me voy a casar? ¿Cuántos hijos quiero tener? ¿A dónde voy a viajar? ¿Dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a trabajar? Todas esas preguntas que tenemos que están bien, por supuesto. También está el hecho de entender que hay una voluntad que ha sido expresada por Dios en su palabra. Y déjenme aclarar un poco eso. Que nosotros ya tenemos algo claro en la Escritura que nos dice qué debemos hacer. Y que nosotros obedecemos, como hemos dicho muchas veces desde este púlpito, no para ganarnos el favor de Dios. Tú y yo no obedecemos a Dios para que Dios nos dé regalitos. Tú y yo no obedecemos a Dios para que Dios nos trate un poco mejor o para que nos vaya bien en la vida. Tú y yo obedecemos al Señor porque Él es el Señor y merece nuestra rendición completa a Él. Pero, como alguien dijo alguna vez, nosotros anhelamos conocer esa voluntad que aún no conocemos de Dios. Y le decimos, Señor, muéstrame, enséñame. Y yo voy a obedecer tu voluntad porque yo quiero ir para ti. Pero la voluntad de Dios que ya conocemos, no la hacemos. Entonces, ¿cómo vamos a obedecer lo que aún no entendemos o no conocemos cuando no queremos obedecer lo que ya Dios nos ha hablado?
Y cuando uno mira la Escritura y el Evangelio, hay una voluntad central en ella de parte de Dios, y es esta. Dios quiere en la Navidad conducirnos a Cristo, así como Él guió a los sabios y a los pastores hacia ese bebé que había nacido para decirles, este es el Salvador. Lo que Dios quiere hacer con nuestra vida es guiarnos a Cristo, es conducirnos a Cristo, es que tú y yo podamos experimentar verdaderamente la bondad de este Dios. Y quiero ir terminando con esto en Hebreos capítulo 1, nos dice lo siguiente. Dios, habiendo hablado desde hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor, dice la palabra, de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Ahora miren esto. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, después de que Él vino al mundo como un bebé y se hizo un hombre para cargar con nuestros pecados en la cruz, el Hijo Jesús se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Dios nos quiere conducir a este Mesías, a este Cristo, a este Salvador. Y este es lo que Hebreos dice, es como Dios nos ha hablado ahora. En su momento Dios habló a través de ángeles, a través de sueños, pero dice Hebreos que ahora Dios nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo. ¿Y dónde está lo que conocemos de su Hijo? En su palabra. Así que con eso yo quiero invitarlos a 2 aplicaciones y con eso cerramos. Número 1, quisiera animarte a esto. ¿Tú quieres ser guiado por Dios? Entonces tú necesitas conocer la voluntad de Dios. Y para conocer la voluntad de Dios, entonces tú necesitas conocer por medio de quien se nos ha hablado. Es decir, necesitas conocer a Jesús. Y para conocer a Jesús, tú necesitas venir a la Escritura, a la palabra de Dios. Así que no estamos esperando conocer a Dios en medio de la nada o como por arte de magia. Tú y yo necesitamos profundizar en nuestra relación con el Señor y eso solamente es posible cuando nosotros ahondamos en su palabra, escudriñamos la Escritura y tenemos tiempos con Él. Así que si queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, si tú estás aquí hoy y tú quieres conocer la voluntad de Dios en algo en particular, yo te animaría, busca en la palabra del Señor, corre la palabra del Señor, porque con seguridad a veces ya está ahí está. Y Dios te quiere orientar. Dios, como yo le digo muchas veces en las consejerías a los hermanos, Dios no es el Dios que esconde su voluntad para ver quién la encuentra. ¿No? Y ustedes jugaban ese jueguito que uno escondía un cinturón y luego los amiguitos lo buscaban, ¿cierto? Bueno, yo no sé cómo se llama aquí ese juego, pero en Bogotá lo jugábamos y uno le iba diciendo a los amiguitos caliente, caliente, frío, frío, tibio, tibio. Hermanos, Dios no está jugando así con nosotros. Dios no está escondiéndonos su voluntad a ver quién es el inteligente que la encuentra. El más interesado en que conozcamos su voluntad, ¿quién es? Dios. Por eso se ha revelado en su palabra. Por eso nos ha dejado la Escritura para que tú y yo podamos acercarnos a Él y conocerlo verdaderamente. Y segundo lugar, tú y yo necesitamos reconocer que debemos someternos a Dios. Someternos a quien es Él y a su llamado en la palabra. Como he dicho, no para buscar una bendición de Dios, nos obedecemos porque le hemos conocido y porque entendemos que no hay nada mejor en esta vida, en este universo, ni las posesiones, ni un viaje, ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, nada es más valioso que nuestro Salvador. Y eso nos conduce a querer, anhelar, desear profundamente vivir para Él. Así que la pregunta sería para ti, ¿hay algo en lo que tú te has estado resistiendo este tiempo? Que Dios te ha hablado, que Dios te ha mostrado en su palabra y que tú sigues resistiéndote, que tú sigues diciéndole al Señor, Señor, esperemos que sea a las 6 de la mañana, otro ratico más tarde, el lunes, el miércoles. Señor, con toda seguridad el 1 de enero, ahora sí, Señor. Como somos tan especialistas. Pero este es el llamado de la palabra.
necesitamos someternos a nuestro Señor. Si Él es tu Señor, entonces le debemos obediencia a Él. Amén.